Night Ranger, live in concert, playing all their hits, plus deep cuts from their catalog. Night Ranger, live. Saturday, June 21st, 7 p.m. The Event Center at Live, Casino and Hotel Louisiana. Get tickets now at AXS.com. Must be 21 to enjoy the show. Know when to stop before you start. Gambling problem? Call 1-877-770-7867. Trump contra la Reserva Federal. ¿Quiere el presidente Trump acabar con el presidente de la Reserva Federal? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es esto una guerra sin control? Trump contra la Reserva Federal. ¿Por qué? Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros mensajes y muchas gracias por darle un me gusta a este vídeo. El nuevo orden económico mundial es el título de mi nuevo libro que ya está en preventa, lo podéis adquirir en cualquiera de vuestras tiendas online favoritas y que os explica cuáles son las claves para entender cómo está cambiando la geopolítica, la economía, el mundo a través de la tecnología y la energía también. El nuevo orden económico mundial. Trump contra la Reserva Federal. Trump exige al presidente de la Reserva Federal que baje los tipos y, por otro lado, el presidente de la Reserva Federal explica en una rueda de prensa que bajo ningún concepto va a bajar los tipos y, lo más importante, le preguntan si la Reserva Federal va a apoyar a los mercados en un entorno de volatilidad y dice no con exclamación. This is a narrative that's been going on for 100 years between the Fed and the executive. They never agree on anything and they jawbone each other, and the Fed's independent. So, to be honest with you, Powell doesn't care. Now, I understand that people just want him to do what Trump says, but the Fed never cares what the executive wants, and it's always at loggerheads with each other. They have a mandate. It's unemployment, and it's actually the inflation. And so what Powell's saying is, listen, let me interpret the whole narrative. All Powell cares about right now is how long are you going to be messing with China? Tell me when the China negotiation's over. The rest I don't care about because we're going to get to some deal with Europe and Canada, Mexico, and it's happening. And the market doesn't care anymore. It's already stopped going down. We get all that, and good job, by the way. Reciprocal tariffs, whatever they're going to be, 10% or zero. Nobody cares. They care, but they don't care. Everybody cares about China. Esto es absolutamente clave. Lo que está explicando Kevin O'Leary aquí es, uno, la posición del presidente Trump con respecto al gobernador de la Reserva Federal siempre ha sido de tensión, Recordarás en el año 2018 que Trump no paraba de decir hay que bajar los tipos, la economía te está demostrando, los datos de la economía real te está demostrando que los tipos están demasiado altos. Y sin embargo, la Reserva Federal mantenía el freno. La crítica del presidente Trump a la Reserva Federal por actuar demasiado tarde, demasiado rápido o demasiado equivocado en general, es en muchos casos significativa. Y es porque es importante. Vamos a ver, vamos a entender qué es lo que está ocurriendo. La Reserva Federal efectivamente ha cometido errores importantes, importantísimos. Vamos a analizarlos y vamos a escuchar qué es lo que dijo el presidente Trump. You said that the termination of Jerome Powell cannot come fast enough. He says he won't leave even if you ask him to. Oh, he'll leave. If I ask him to, he'll be out of there. But I don't think he's doing the job. He's too late, always too late, a little slow, and I'm not happy with him. I let him know it, and if I want him out, he'll be out of there real fast, believe me. Si le quiero fuera, va a salir muy rápido, créeme. Vamos a ver, vamos a entender la posición. Demasiado lento,
y además equivocado en las decisiones, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver algunos factores que me parece que son esenciales. Primer factor absolutamente clave en cuanto a la equivocación de la Reserva Federal. En el año 2020 aumentaron masivamente la cantidad de dinero en el sistema y llevaron a cabo uno de los programas de expansión cuantitativa más agresivos jamás visto, no, el más agresivo jamás visto, creando más dinero en pocos meses que en toda la historia previa de Estados Unidos. Bien, en aquella época decían que el riesgo no era de inflación, sino de deflación y que había que imprimir, que no había riesgo de inflación. Siguieron aumentando la cantidad de dinero, siguieron con los programas de expansión cuantitativa, los mercados encantados, siguieron incentivando la burbuja de deuda del gobierno estadounidense, los mercados encantados, y es más importante, cuando empezó a subir la inflación muy rápidamente, dijeron primero que era por culpa del efecto base. Después dijeron que se iba a revertir en la segunda mitad del año. Después dijeron que era por efectos temporales. Después decían que era transitoria. Después que era fundamentalmente transitoria. Después que era persistente. Y después que era fundamentalmente persistente y ya persistente. Era su palabra. Ahora, en ese periodo, el aumento de la inflación para los ciudadanos norteamericanos fue de más del 20%. Más del 20%. En todo ese periodo, mientras el gobierno disparaba el gasto público, mientras la Reserva Federal aumentaba masivamente la cantidad de dinero y mantenía los tipos reales negativos, la inflación hundió a las familias norteamericanas. ¿Cuándo cambiaron? En marzo de 2022. Es decir, en marzo de 2022 ya se dan cuenta de que la inflación ya no es ni transitoria, ni por el efecto base, ni fundamentalmente transitoria, ni por las cadenas de suministro, ni no sé qué, no sé cuánto, y entonces suben los tipos más rápido que nunca, creando un desastre en el mercado de bonos no visto y además un impacto gigantesco en los bancos regionales de Estados Unidos. Bien, esa gigantesca subida de tipos no solamente se encuentra a unas familias que están extenuadas por la inflación, sino que les llega encima la subida de los tipos de interés. Bien, la inflación empieza a reducirse, pero empieza a reducirse fundamentalmente ¿por qué? Por el componente energético. Y en el año 2024, a pesar de que había inflación persistente, el desempleo estaba a mínimos, la economía estaba creciendo y las condiciones financieras eran extremadamente laxas, la Reserva Federal hizo que en junio entró en pánico y retrasó la normalización del balance en medio de unas elecciones, y en septiembre se puso a bajar tipos de manera muy agresiva, diciendo que venían una enorme cantidad de bajadas de tipos en el futuro y diciendo que la inflación estaba completamente bajo control. Y de vuelta, ¿vale? Todo esto ha pasado 20, 21, 22, 24 y 25, y en el 25 dicen que es que el riesgo de inflación es elevado y que quiere saber, y tiene razón Kevin O'Leary, que quiere saber qué es lo que está pasando con China para ver qué es lo que va a pasar con la inflación. Mientras tanto, todos los indicadores adelantados de la economía te demuestran que la inflación no es un problema ahora mismo, que lo que hay que hacer es que además esos indicadores adelantados y esos indicadores del mercado de crédito lo que te están reflejando es que lo que hay, de hecho, es menor riesgo de inflación. Vamos a ver otra cosa importante. Factor muy, muy, muy importante. Bien. La inflación acumulada durante el periodo de esos errores de la Reserva Federal, ¿de acuerdo? Uno detrás de otro, ha sido del 27,28%. Una locura. El último dato de inflación, sin embargo, lo que nos muestra es que este indicador, Trueflation, que mide lo que sería el IPC día a día, ¿de acuerdo? Está en el 1,38. Es decir, el aumento brutal de la inflación por aumentar cantidad de dinero, disparar
la expansión cuantitativa, ponerse como locos a comprar bonos que llevó a que el gobierno disparase el gasto público, disparase la inflación y también, por supuesto, disparase la deuda. Todo eso ha generado a los ciudadanos norteamericanos una inflación del 27,28. Y la realidad de lo que está pasando ahora es que la inflación no solamente no está subiendo, sino que está bajando. Bien, otro factor importantísimo es el que comentaba yo en mis redes. La Reserva Federal, ¿vale?, ha cometido varios errores. 4 años en los que no cumple con su mandato con respecto a la inflación. Imprimiendo sin control entre 2021 y marzo de 2022, a pesar de que la inflación estaba disparada. Aumentar masivamente la cantidad de dinero y la expansión cuantitativa diciendo que la inflación es transitoria solamente para después subir los tipos a la velocidad más rápida en décadas, destruyendo a familias y empresas, creando inflación primero y después pasándole todo el coste de la normalización a las familias y a las empresas pequeñas. Luego, bajando los tipos y retrasando la reducción del balance en medio de las elecciones, algo que benefició de manera muy clara al incumbente en su momento. Ojo, y después de la sobreexpansión en medio de las elecciones y ponerse de manera muy agresiva hablando de bajadas de tipos en el 2024, en el 2025 se ponen duros y dicen que hay que mantener los tipos y que hay que volverse muy contractivo después de 6 meses de empeoramiento y de ralentización de los datos macroeconómicos. Bien, yo lo he explicado en un artículo de Tomorrow's Affairs en el que digo que la Reserva Federal debe bajar los tipos. ¿Por qué? Porque lo muestran los indicadores adelantados. Claro, una de las cosas que digo es ese gigantesco error de haber estado primero con una expansión completamente injustificada del balance y una expansión monetaria sin control, y ahora está cometiendo un error de ser excesivamente prudente por unos datos de inflación que, como habéis visto, no son para nada preocupantes. De hecho, la espiral inflacionaria que creó el gobierno de Estados Unidos y la Reserva Federal ha llevado a una situación absolutamente desesperada a las familias y a las empresas. Por eso es importantísimo darse cuenta de lo peligroso que es lo que ha dicho Jerome Powell, ¿no? Dice, si le preguntaron si lo que va a ser llevar a cabo un apoyo al mercado en caso de que el mercado se debilite. Y dijo que no, y que con una exclamación. Pero ¿cómo puedes decir no y que con una exclamación después de haber hecho lo que se ha hecho en el pasado? El mercado de bonos. Los datos de inflación reales, los datos macroeconómicos adelantados, todos muestran que los tipos de interés deberían bajarse de manera significativa y que si estuviesen flotando libremente estarían más bajos. Lo explicaba también en Tomorrow's Affairs que la Reserva Federal cometió esos tres errores brutales de política monetaria. Primero, con un exceso de expansión que creó una gigantesca inflación y un aumento masivo de los desequilibrios fiscales, monetarios y también de mercado, y después yéndose para el otro lado completamente 3 veces. Primero, exceso al alza en la cantidad de dinero. Después, exceso subiendo los tipos. Y después, exceso bajando los tipos demasiado rápido en medio de unas elecciones, y ahora diciendo que no los bajas cuando el mercado de bonos, la economía y los datos de indicadores adelantados te demuestran que debería estar llevando a cabo esa reducción. Por lo tanto, ¿debería el presidente Trump hablar de esta manera sobre el señor Powell? ¿Por qué lo hace? En el año 2018, esto no te lo dicen, en el año 2018 Trump hizo lo mismo. En el año 2018 Trump le decía a Powell, tienes que bajar tipos, los estás manteniendo demasiado y no tiene ningún sentido mantenerlos. En el año 2019
la Reserva Federal por fin bajó los tipos. Fíjate, en ese camino, el daño que se hizo a la economía, muy relevante. Por lo tanto, ¿qué es lo que está haciendo el presidente Trump? Lo que está haciendo el presidente Trump es poner presión al gobernador, al presidente de la Reserva Federal, para que lleve a cabo lo que ya está diciendo el mercado de bonos, el mercado de renta variable y, por supuesto, los indicadores adelantados, que es que la economía lleva en ralentización muchos meses, no es por los aranceles. Y lo que te está demostrando el dato de inflación real es que el riesgo de un enorme aumento de la inflación es bajísimo. Por lo tanto, la bajada de tipos es más necesaria y además es importante, está justificada por lo que exige, lo que está pidiendo y lo que está indicando la economía real. Las estimaciones por parte de Bloomberg de reducción de tipos se mueven entre 3 y 5 bajadas de tipos este año. Es decir, lo que está demostrando el mercado es que efectivamente el mercado te está diciendo que los tipos ahora ahora es cuando se deberían haber bajado y no en septiembre del año 2024. Ahora. Esto es clave, ¿de acuerdo? ¿Es una buena idea hacer un anuncio así agresivo como lo hace el presidente Trump? Ya sabemos cuál es su forma de hablar y cómo lo hace. Pero también nos acordamos del año 2018 y también nos acordamos de que la relación con Jerome Powell desde aquel momento fue excelente. Eso sí, con clashes, sus encontronazos, por supuesto que lo es. La Reserva Federal debería ser independiente, pero la independencia de la Reserva Federal se puso en cuestión en las elecciones. Y se puso en cuestión en las elecciones porque no hubo ninguna razón para una política tan agresiva, expansiva en el año 2024 en medio de un proceso electoral. Eso es un hecho. Y por lo tanto, lo que debemos hacer ahora es ser conscientes de que se deben bajar los tipos porque así lo refleja el mercado y si los tipos flotasen libremente, que es lo que deseamos todos los liberales, estarían más bajos de lo que están ahora mismo. Que no te engañen.